Hola, en esta clase vamos a ver el concepto de función. Vamos a hablar sobre estos conceptos que nos van a servir para poder comprender dos variables que tenemos una en función de otra. Entonces, a estas variables, ¿cómo las vamos a conocer? Vamos a ver el problema inicial. Esto nos va a ayudar a comprender cuáles son las funciones en las cuales vamos a trabajar. Nos dice, en cada situación donde hay dos variables x y y, identifica en las que se pueda encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. En este caso nos están diciendo que tenemos dos variables x y que vamos a identificar en las que se puede encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. En este caso nos están diciendo en este recuadro que tenemos acá, para identificarlo se puede elaborar tablas sustituyendo el valor de x por un número cualquiera. Entonces en este caso podemos utilizar cualquier número para poder identificar el otro valor, ¿verdad?, de la variable que tenemos. Así que vamos a ver cómo se resuelven estos problemas. Pensemos, literal A nos dice, cuando la estatura de una persona es x centímetros, su peso es y centímetros. Vamos a ver en este caso la solución. Y en esto pensemos bien cuál es la solución para esto. Podríamos saber la estatura de una persona. Cuando la estatura de una persona es x, podremos saber su peso. Pues eso vamos a decir que no lo podemos saber, ya que no podemos decir que una persona, porque mide 160 centímetros, pesa 80 kilogramos. No lo podemos saber, porque puede una persona ser pequeño, de unos 50, pero su peso puede ser mayor que una persona muy alta. Entonces en este caso podemos decir que no. Vamos a la siguiente. Cuando la edad de una persona es x años, su estatura es y centímetros. Podríamos determinar que cuando una persona tiene x años, su estatura sea y centímetros. ¿Será que los años, depende de los años, así va a ser su estatura? Entonces en este caso vemos que no, porque una persona puede tener 15 años y medir 1,80 m, y una persona ya mayor puede ser que mida menos. Entonces no depende de la edad. Entonces en este caso podemos ver a una persona ya mayor, ¿verdad?, y una persona menor de años, un niño, pero puede ser que tenga el ser alto, ¿verdad?, o tenga sus genes para poder ser alto, y puede tener el mismo tamaño. Por ejemplo, acá podemos decir que este señor tiene 30 años y este niño tiene 15 años, pero su altura casi es similar. Entonces en este caso no depende los años de la estatura. Vamos a pasar al siguiente. Acá nos dice que cuando un vehículo recorre una velocidad de 40 kilómetros por hora durante x horas, la distancia recorrida es y kilómetros. En este caso podemos hacer uso de las tablas de valores. Escribimos cuántas horas ha recorrido un vehículo
y la distancia recorrida que podemos obtener. En este caso vamos a ver cómo podemos obtener estos valores. Y tenemos la otra, que cuando se vierten X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es Y kilogramos. Entonces en este caso vamos a ver si los X litros dependen también en una cubeta, van a aumentar sus kilogramos o van a disminuir. Entonces en este caso lo podemos hacer en tablas de valores y lo tenemos acá. Para darle respuesta al problema C del vehículo, la velocidad que lleva durante X hora y la distancia que recorre, en este caso tenemos que X va a ser igual a 2, que en este caso 2 horas, y Y es igual a 40 por 2, tenemos 80 kilómetros. Entonces en este caso vemos cómo se va dando en la tabla de valores. Vemos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta llegar a 8 horas. Entonces en este caso vemos que Y es el kilómetro, los kilómetros recorridos. Entonces cuando lleva 1 hora, vemos acá que a una velocidad de 40 kilómetros por hora lleva 40. Cuando ya va pasando 2 horas, tenemos que es 80. Cuando tenemos 3 horas es 120. Entonces, como dice que Y va a ser igual a 40 kilómetros por hora, entonces lo que vamos haciendo es multiplicando los 40 de velocidad por la hora. Y recordemos que la distancia recorrida es igual, vamos a ver esto aplicándolo a ciencias, que la distancia es igual a la velocidad por hora. Entonces en este caso aplicamos esto, velocidad por hora. Entonces la velocidad es de 40 y lo multiplicamos por hora. 40 por 4 nos da 160. Y así le damos respuesta a todas estas horas que van pasando y cuánto es lo recorrido. Ahora bien, vamos al siguiente. Recordar antes también que X va a ser la variable, le vamos a conocer como una variable que no depende de otra, sino que X es independiente. Entonces X puede tomar cualquier valor. Y Y sí, ella depende del valor que tome X. Ahora vamos con el literal D. En el literal D nos dice cuando se vierten X litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos. El peso total es Y kilogramos. Entonces en este caso tenemos los litros que vertimos de agua en una cubeta 0.75 kilogramos. Entonces en este caso, cuando tiene un litro es 1.75, y acá decimos si X es igual a 3 litros, Y es igual a 3 más 0.75. Este es el peso el nuevo peso que va a tener esta cubeta al vertirle agua en dicha cubeta. Entonces tenemos acá 3 más 0.75, vamos a ir sumando esta variable, este valor 0.75, y al valor que nos demos de X. X cuando tenemos un litro, cuando vertimos 2 litros, 3, 4, hasta llegar a 8. Estos valores pueden también, podemos tomar cualquier valor que nosotros querramos o que tengamos en ese momento como un problema. Ahora bien, vamos a literal E. Cuando un rectángulo tiene 24 centímetros cuadrados de área, la base mide X centímetros y la altura mide Y centímetros. Podrá ser que podamos utilizar, será que esto depende, podemos decir la base y la altura
nos proporcionan el área, eso es correcto. Entonces al multiplicar base por altura obtenemos el área, esto específicamente en el rectángulo. Entonces sí, una depende de la otra, entonces por eso podemos darle valores a x, donde x, sabiendo que x es la base y que y es la altura. Entonces en este caso tenemos que x es igual a 4 centímetros y que y va a ser igual a 24 entre 4, y eso va a ser igual a 6.6 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es dividir lo que tenemos ahí, que sería 24. En este caso nos dice que es el área. Entonces al dividir el área, dividirla entre la base, nos da el valor de la altura. Entonces en este caso, si yo me doy que la base vale 1 dividido entre la área, o 24 entre 1 nos da 24. La altura vale 24. Cuando la base vale 2, la altura vale 12, y así vamos dividiendo el área entre los valores que nos demos cuando querramos el rectángulo. Por ejemplo, ya sabemos que como máximo acá tenemos 8, 24 entre 8. Acá el valor sí está limitado porque tenemos que dividir. Si dividimos 24 entre 24, eso nos va a dar el valor máximo que pueda tener la base. Podemos descubrir cuál es el valor máximo que tenga la base, porque si dividimos 24 entre 24 nos da 1. Pero si ya dividimos 24 entre 30, entonces allí podemos ver que la base se va reduciendo y va obteniendo un valor mínimo. Entonces en este caso podemos ver si no queremos tener fracciones, ¿verdad? En ese caso, ahora vamos a pasar, ya teniendo estos resultados, vamos a ver, dice cuando en dos variables x y y, el valor que toma x determina un único valor de y. Si dice que y es función de x, entonces aquí tenemos dos variables en juego, x y y. Y acá nos dice algo muy importante, que el valor que toma x determina un único valor de y. Que quiere decir que no vamos a tener dos valores de y, sino que solamente un único valor. Entonces se dice que y es función de x. Entonces acá tenemos y es función de x. Entonces vamos a ver. Ahora pasamos a desarrollar los ejercicios que tenemos, el numeral 1 y el numeral 2. Y con esto terminamos esta clase. Bendiciones.